Bien, en esta oportunidad, y con la teoría en curso, pues el tema que vamos a abordar ahora es obesidad y dislipidemia. Empezaremos en dos partes en la presentación, primero con obesidad y completamos con la dislipidemia. Lo vamos a hacer por separado. Bien, vamos a conversar algo de la prevalencia respecto a la obesidad, ¿no? En el Perú, este estudio que siempre lo menciono, el PERTIAP, realizado en el año 2012 por la Universidad Cayetano Heredia, realmente realizó un buen trabajo en la cual determinó, y esto fue a nivel nacional, teniendo como resultado una prevalencia de la diabetes en el Perú, estoy tomando aquí diabetes, en 7%, una prevalencia muy parecida a nivel mundial. Y miren que del diagnóstico, la prevalencia de diabetes 7%, también se encontró que teníamos una prevalencia del 23%. Una prevalencia del 23% en prediabetes. Ya un poco más atrás, las causas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, mire, de 2020 reveló que el 24.6% de peruanos, estos tomados mayores de 15 años, ¿sí?, tienen un 3.6% de aumento, mejor dicho, la prevalencia es 24.6% de peruanos más de 15 años tienen obesidad, lo voy a poner así. Y desde el 17, 3.6% por año se va a incrementar. Miren con qué rapidez, ¿no? Está ubicado en la población de área urbana y en las personas entre los 50 y 59 años se encuentra el mayor grupo. Esto a nivel mundial es una extracción de una población la cual la prevalencia, mire, desde los años 70, la prevalencia, en los años 70 empezó a aumentar recién la prevalencia de la obesidad, miren, desde los 70. Ya hasta el 2018, no hace tanto tampoco, ya tenemos 42.4% más población de obesos que en esa época. Entonces, imagínense a la fecha, estamos realmente en una población mayor de obesos respecto a los que tienen peso bajo. Bueno, dicho esto, entonces empezaremos un poco a ahondar el estudio en la comprensión de la obesidad. Hasta hace algunos años tampoco tenía un código de enfermedad, ya el CIE lo ha reconocido, y de hecho que antes incluso era un estándar de buena salud, lo cual ahora ya no es. Y entramos en la definición, que es lo que marca la diferencia del concepto de antes. O sea, la obesidad en realidad es un estado de inflamación de bajo grado, considerándose una enfermedad crónica relacionado a la aparición de enfermedades metabólicas. Con ello conlleva la complicación, obviamente, claro está, dependiendo de la patología de estas enfermedades metabólicas, la lesión a los tejidos y los órganos. Ahí vamos. ¿Cómo comprendemos entonces que la obesidad es un peligro, era un cuidado, era realmente abordarlo? No podíamos dejarlo de lado. Y es que se hizo un estudio, miren, y esto lo revela este cuadro. Aquí se dividió a la población por IMC, como lo ven aquí, ¿no? Normal, IMC 25, miren, sobrepeso, y a partir de 30 más, las obesidades según los grados. Cada percentil iba aumentando de 15 kilos por metro cuadrado, ¿no? O sea, 15 IMC más, 15 IMC más 15 de IMC, se iba incrementando. Esto se hizo en un seguimiento a pacientes en las cuales durante el seguimiento se le evaluó las muertes por cualquier causa, por todas las causas que podía en ese momento el paciente según movilidad podía tener, ¿no? Entonces veíamos qué tan rápido, se explica mejor, qué tan rápido se morían, ¿no? En relación a todas las causas que podía tener, que podía cursar el paciente en ese. Se vio, por ejemplo, que en los pacientes que tenían sobrepeso, miren, su riesgo de morir por cualquier causa, miren, era menos. Si adquirían una enfermedad, el riesgo de morir era bajo. Se ve aquí en el cuadro. Eso hasta el IMC 25.
Pero se vio después que posterior a este IMC, miren, solamente un sobrepeso, se veía una ligera predisposición a elevar la mortalidad cuando el paciente tenía una enfermedad, cursaba una enfermedad, ¿sí? Pero se vio mucho más cuando estos ya tenían un IMC de 30. Entonces se veía que estos pacientes con IMC de 30, miren, su riesgo de mortalidad aumentaba. 15 de IMC más, que es aproximadamente unos 10 kilos aproximadamente más, el riesgo era mayor, el riesgo era mayor, y miren, según el nivel de obesidad y en mórbidos, mucho mayor, ¿no? En este estudio se vio que la muerte por todas las causas incluso era más alto en varones que en mujeres. Estos datos se ajustó a la diabetes. Se ve aquí, también separados por IMC, pueden ver aquí, ¿no? Y ajustado al riesgo de tener diabetes. Entonces, también se hizo la misma selección, ¿no? El riesgo relativo es, si pasa esta unidad, aumenta su peligro de hacer diabetes, para entenderlo así. Entonces, se vio que los pacientes que tenían IMC de menos de 25, miren, el riesgo relativo era bajo, pero se vio diferencia del IMC de 25 hacia arriba. Mire, ya ni siquiera se dividió aquí en sobrepeso, directamente del IMC de 25, de un sobrepeso más en obesidad, siendo la diferencia más en mujeres con menos IMC, incluso en estado de sobrepeso. Y si en el varón, miren, más o menos en el IMC de 30, aumentaban su riesgo de hacer diabetes. Es así que esta asociación, pues obviamente la sola alarma. Bueno, entonces, vamos al diagnóstico. Comprendido el riesgo que lleva la obesidad, demostrado en estos estudios que le he mencionado, vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar como recursos? Medir el IMC, que es con el cual se empezó el diagnóstico de la obesidad. Si bien medir el IMC, hacer el cálculo sobre un índice, este tampoco reflejaba mucho específicamente en la grasa. Este no diferenciaba entre músculo o grasa. Era tal cual solamente el peso. Aparecieron ya otras formas de hacer el diagnóstico, de repente mejorar, agregar a ello, ¿no? En lo que se refería más a evaluar el exceso de grasa, que es donde estaba el punto del problema. Entonces se tomó también como estudio, ¿no? La circunferencia cintura-altura, el cual sí tuvo mejor asociación con los riesgos cardiovasculares que desencadenaba el paciente obeso. Entonces, la diferencia de más de 0,5 sugería ya riesgo, no podía ser menos. También se utilizó otros mecanismos, bioimpedancia o la DEXA-SCAN. Estos sí, pues son dispositivos, obviamente, de mayor costo, ¿no? Incluso para las instituciones que pues que la tienen, obviamente era mejor, pero para las que no tenían, teníamos que usar otros recursos o mantener usando los otros recursos, ¿no? El cual sí era mucho más específico y iba directamente a medir el porcentaje de grasa. ¿Cómo se dan cuenta? Que va distando desde el simple índice de masa corporal, ¿no? Ir apuntando más hacia lo que era elemental el tejido adiposo, el porcentaje de tejido adiposo. También se tomó en consideración para el diagnóstico la presencia de síntomas, que era ya una disfunción orgánica. Este podía ser preclínico y clínico. Preclínico, el paciente está obeso y no siente ninguna molestia, ¿no? ¿A qué llamábamos este tipo de preclínico de molestia? Bueno, está gordito, el famoso gordito sano, ¿no? Gordito que no tiene ningún problema, no le molesta nada. Estos eran todavía los preclínicos, pero poco a poco, con el tiempo, pasaban a tener ya sintomatología. ¿Y cuál era la clínica de esta disfunción orgánica en los pacientes obesos? No era nada todavía bioquímico, ¿no? Ya empezaban a tener lumbalgias, empezaban a sentirse cansados, ya empezaban a tener fascitis plantar, ya empezaban a tener apnea del sueño, ¿no? A tener somnolencia durante el día, ya no eran tan ágiles, iban perdiendo un poco esa flexibilidad, esa energía, ¿no?
en sus rutinas de todos los días. Ya se iba haciendo una disfunción orgánica de preclínico lentamente a clínico. Posteriormente, ya de más tiempo, la obesidad, ya empezaban a aparecer marcadores metabólicos, ¿no? A lo que denominamos el síndrome metabólico. Ya veíamos que bioquímicamente iban alterando estos valores, ¿sí? Cual ya lo vamos a ver. Entonces ya tenemos, mire, un abanico de cosas en el cual durante el tiempo el diagnóstico se ha ido apuntando no solamente al peso, sino ya específicamente hasta el porcentaje de grasa en exceso que tiene este individuo, que no siempre reflejaba el peso. Muy bien. Entonces empezamos con el IMC. Sencillo, existen fórmulas, lo podemos hacer manualmente a través de una fórmula ya por aplicativos. Entonces es el resultado del peso entre la estatura en metros al cuadrado. Esto nos da un valor, ¿no? El índice de masa, kilos por metro cuadrado de superficie. Entonces, si el resultado es menos de 18.5, mire, ya es peso bajo, ¿no? Si estamos entre 18.5 a 24.9, son los considerados todavía peso normal. Si este llegaba hasta 29.9, ya estábamos en un sobrepeso. Bien que desde el sobrepeso, según lo que se ha demostrado, ya había riesgo. Y ya cuando llegaba hasta 34.9, la clasificación ya dentro del término de obesidad tenía grados. Este era de primer nivel o primer grado. Primer grado. Hasta 39.9, segundo grado. Y hasta tercer grado más o un IMC de 40, ya era extremadamente alto, obeso de tercer grado, obeso mórbido, ¿no? Eso con respecto al IMC. Nuestro siguiente recurso para hacer el diagnóstico está el perímetro abdominal. El perímetro abdominal tiene su técnica, ¿sí? Y también su interpretación según el resultado. En mujeres se considera que un perímetro abdominal más de 88 centímetros, obesidad, y en el varón, según los estándares, 102 centímetros, ¿no? Ahora, ¿cuál es la técnica correcta para hacer la medición del perímetro abdominal? Se toma un centímetro teniendo los puntos de referencia a través de la línea media axilar lateral, un punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, voy deslizando mi centímetro y voy a unir a nivel a la altura del ombligo, ¿sí? Así sea este péndulo, el abdomen, voy a tomar esa medida hasta donde me unen al ombligo, ¿sí? Y lo que junte, voy a hacer la medida correcta y voy a tomar los valores con la interpretación que ya les decía. 88 mujeres, 102. Este 102 en particular ha sido variable según guías y según etnias, ¿no? Para nosotros, como vamos a ver más adelante, la guía a la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en la cual aborda la obesidad, no toma 102, toma 94, 24 centímetros. Bien, continuamos. Otro recurso que tenemos también para el diagnóstico de obesidad y estar más seguros, sobre todo esto incluso en personas no obesas, en el obeso tercero, cuarto grado, bueno, ya es obvio, suficiente con IMC podría tomar directamente el diagnóstico. Pero a veces hay pesos que en realidad son más grasa y no son tan gorditos, pero están haciendo, por ejemplo, resistencia a la insulina o ya encuentro algo de síndrome metabólico. Entonces voy a seguir usando estos recursos. El índice cintura-estatura, que también ha sido tomado en consideración y dentro de los estudios hechos con estos índices ha tenido también mejor relación con las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, se está sumando para ser mucho más preciso en el diagnóstico de obesidad. Entonces, la diferencia entre la circunferencia de cintura, que ahora ya la saben tomar, ¿no? Y la talla, diagnóstico también de obesidad. Muy bien, ahora los marcadores metabólicos, ¿no? Como habíamos mencionado, ya hemos avanzado, entonces vamos a los marcadores metabólicos. Obeso que está ya con largo tiempo, siempre
6 años, cerca de los 10 años, según los estudios, el tiempo de evolución indica de que aproximadamente entre 7 y 10 años este paciente obeso va a ser diabético. Y para ello hay previamente estos marcadores que nos va a servir para ver qué enfermedad se está adelantando o ya se está presentando, ¿no? La obesidad abdominal, como hemos hecho el acuñamiento aquí, según la guía, la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, se da la Asociación Latinoamericana de Diabetes, perdón, considera para nosotros 94 centímetros en hombre, hace la corrección, y 88 centímetros en mujeres, el cual permanece el mismo. ¿Qué nos dice de los triglicéridos? Más de 150, ¿no? Como marcador bioquímico. Un HDL bajo menor de 40, ¿no? El cual tanto los triglicéridos altos como el HDL bajo es un pronóstico de diabetes, ¿no? Indica un riesgo de diabetes. En mujeres menor de 50. La presión arterial como biomarcador del riesgo de hacer una hipertensión arterial. Mire, ya si tengo la presión alrededor de los 130-85, ya estoy con un pronóstico, una probabilidad ya de padecer hipertensión arterial. La glicemia, si ya tengo, aparte de la bioquímica, de repente previamente solo tenía una alteración de los marcadores bioquímicos lipídicos y ya me está sumando una glicemia alterada en ayunas, que va de 101 a 125, mi riesgo de diabetes o de repente ya lo tengo, ¿no? Ya dado el diagnóstico con estos biomarcadores, basta 2 criterios, también ya con mis criterios, con mis marcadores positivos, síndrome metabólico. Obesidad que ya está marcando pautas para una patología, una alteración metabólica. Y entonces es así como la obesidad es un factor de riesgo, es un peligro, por todo lo mostrado. ¿Peligro de qué? De una resistencia a la insulina, de tener diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ya se lo ha demostrado, también alteraciones inmunitarias, por lo cual esta ha sido relacionada también con cáncer. Estos en los últimos hallazgos todavía en investigación, pero ya bastante consolidada, relacionado con cáncer de colon, con cáncer gástrico, hepático y otros como lo están asociando. Asimismo con el hígado graso. Bien, entonces revisemos un poquito este patrón de la fisiopatología relacionado a esta inflamación crónica. ¿Sí? Esto, por ejemplo, miren, aquí tenemos un adipocito normal, que para fines de control, ¿no?, de la homeostasis, que intervienen en la homeostasis energética, pues estos son, eh, guardan triglicéridos, captan cosas, y ese es su trabajo. Conforme, ¿no?, la demanda, los adipocitos tienen un tiempo de vida, ¿no?, empiezan a hacer su apoptosis, su tiempo de vida y van renovando. Mientras estos cambien en número, no hay problema. Mientras hay hiperplasia, obviamente va a haber una recuperación, una regeneración de los adipocitos. Esto marcando este equilibrio con con la presencia de estas citoquinas, que son las que van a marcar este efecto antiinflamatorio, que al regular tiempo, mientras hay apoptosis o fenece ese adipocito, viene, hace su fagocitosis y va renovando el número de adipocitos. Entonces, ¿cuáles son las que intervienen? Mire, las interleuquinas 10, interleuquinas 4, interleuquinas 13 y así, ¿no? Toda la reacción inmunitaria normal con la finalidad de mantener el equilibrio de estos adipocitos. Esto es en un paciente, dieta habitual, normal, sin exceso. Pero, ¿qué pasa con el que come mucho, se excede, tenemos una dieta con exceso de ingestas calóricas? Entonces, nuestro almacén, que es este adipocito, se satura y sobresatura, aumenta la captación de glucosa, ya no tiene espacio donde guardar más triglicérido. El pobre adipocito se estresa. Ya no le alcanza solamente en dividirse en número, porque tiene que rápidamente haber un aumento de adipocito. El daño empieza cuando este adipocito aumenta de tamaño, ¿no? Entonces hay una hiperplasia. Si a esta
hipertrofia, se aumenta la hiperplasia, aumenta el tamaño del adipocito, entonces ahí se genera este proceso inflamatorio de bajo grado, ¿no? Entonces aparece liberación de citoquinas porque hay una aceleración de apoptosis porque no pierde la estructura de estos adipocitos y se mueren antes. Su tiempo de vida es más corto y se mueren antes. Entonces la recuperación también queda corta y sobrepasa a estas citoquinas que estaban entrando en equilibrio. Entonces empieza una liberación de todas las citoquinas proinflamatorias, una liberación de enzimas, producto de estas fagocitosis que los lisosomas, los macrófagos, todos están actuando. Entonces, dentro de estas citoquinas proinflamatorias liberadas por este proceso acelerado está principalmente el factor de necrosis tumoral alfa. Y así se suman otros, interleuquinas 6, interleuquinas 12, y están permanentemente activas, presentes, creando este proceso inflamatorio ahí lento de bajo grado, ¿no? Diferente a esa inflamación, como la que hemos revisado en la práctica, rojo, eritema, es de bajo grado que no lo nota, pero inflamado está. Siendo la condición así permanente, ¿no? ¿Qué va a generar esta capa inflamatoria alrededor del adipocito? Que su señalización frente a algunas hormonas, como la insulina, por ejemplo, en este caso, definitivamente el receptor se inactiva, altera el reconocimiento del receptor de la insulina a la misma insulina. Entonces no la reconoce y hace resistencia a la insulina. Entonces los procesos de captación de glucosa de 4 ¿no? Se bloquean, habilitando otras vías de energía para poder sostener, ¿no? El requerimiento energético en la célula. Entonces, miren, todo este proceso inflamatorio lleva finalmente a un estado de resistencia a la insulina. Miren como un adipocito, ¿no? Empieza a tener hipoxia, muere la célula, hay saturación de ácidos grasos, pobre adipocito, llevándolo al extremo de estresado. Actualmente, y está en investigación todavía, en la cual se ha demostrado que previamente este proceso inflamatorio en el adipocito, la microbiota intestinal que está tomando bastante forma, ¿no? Y bastante presencia en la fisiopatología de la obesidad, está tomando un papel muy significativo, ¿no? Y dentro de revisiones, porque todavía se hacen estudios en ratones, ¿no? En animales, en la cual esta disbiosis genera la obesidad. Nosotros en el intestino, en toda la pared intestinal, tenemos una buena capa, pero de todo tipo de microbiota, ¿no? Tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos virus, el cual se desplaza en un equilibrio que mantiene, ¿no? Manteniendo la permeabilidad del mismo intestino en el cual limita tanto la entrada de bacterias externas, ¿no? De la misma microbiota como de las del mismo huésped, ¿no? Miren cómo cuida, como una tapa hermética, ¿no? Porque es justo la entrada de la absorción de alimentos. Y cuánta cosa puede contaminarse ahí, ¿no? Entonces, esa barrera de protección. Se encontró, se encontró que ya un poco ampliando los estudios a humanos, se encontró que en el obeso había un predominio de un tipo de bacterias. Nosotros tenemos los dos, los Firmicutes y los bacteroidentes, pero se encontró que en este tipo de flora predominaban los Firmicutes, ¿no? Entonces, esta era la condición, se puede decir la asociación, ¿no? Que en todos los obesos había predominante de esta bacteria. ¿Cómo llega ahí? Hay todavía mecanismos aún desconocidos por las cuales este tipo de bacterias aumenta en su producción. Hay una explicación en la cual no solamente están los Firmicutes, sino también otro tipo de moléculas, ¿no? Que las cuales son productos de la fermentación. Y eso debe definitivamente alterar, como crear eh, un ambiente de repente de poca sobrevivencia para este tipo de flora sana. Altera el entorno y definitivamente hay esta disbiosis. Unas mueren, otras sobreviven, esto producto de la fermentación. Esa es la explicación
con lo cual lleva incluso no solamente al riesgo de obesidad, sino también se están relacionando cáncer, ¿no? Cáncer de colon principalmente con esta alteración de la microbiota intestinal. Ya en las siguientes clases, de repente para el próximo año habrá más investigaciones que sustenten mejor, ¿no? Esta parte, ¿no? Que se ha involucrado mucho en lo que es la alteración de la microbiota intestinal en la obesidad. Bien, entonces tenemos ya todos los argumentos, el diagnóstico, hemos entendido qué es lo que ocurre y lo que realizó la OMS es hacer una clasificación, ¿no? Para poderlos abordar, qué hacer después. Entonces decidieron hacerlo por niveles, ¿no? Vamos a clasificar a los obesos. Obesos, vamos a ponerlos en niveles, ¿no? Leves, ¿no? Sobrepeso, obesidad, moderado, ¿no? De repente alto, muy alto, de alto riesgo. Entonces se empezó a hacer una clasificación considerando desde la obesidad per se, sin ninguna comorbilidad, mantenerse obesos y seguir, ¿no? Es decir, adquiriendo enfermedades, si se puede decir el término así, ¿no? Este paciente, si no baja de peso, se le suma la diabetes, no baja de peso, se le suma la hipertensión, no baja de peso y se le suma el hígado graso, su mismo estado de obesidad aumenta su riesgo. Vamos por partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el estado leve o el estadio 1, la cual vamos a encontrar sin ninguna comorbilidad y asintomática. ¿Recuerdan que hablábamos el estado de preclínico, ¿no? Todavía no había ninguna disfunción orgánica, ¿no? Todavía es etapa del gordito sano. Pero esto evoluciona al moderado. Moderado ya vamos a encontrar algo más que solamente la obesidad. De repente, ¿no? Ya alteraciones con síndrome metabólico, ¿no? De repente un gordito ya con algún síndrome metabólico, cercano a algo, ya la presencia de algo, como ustedes verán aquí, la presión arterial, perímetro de cintura, ya los biomarcadores, ¿no? Metabólicos aquí, ¿no? De repente hígado graso, todavía no en grado de fibrosis, ¿no? Limitaciones articulares, miren, reflujo gastroesofágico, de repente algún trastorno de depresión, todavía baja comorbilidad. Vamos avanzando y tenemos el de alto, ¿mire? Leve, moderado, al alto, donde ya vamos a encontrar más de 3 comorbilidades. Ya de repente, incluso un estado de diabetes, como se ve aquí, ya que indica un mayor riesgo cardiovascular. Esto es continuando obeso, ¿no? Ya aparte de un síndrome metabólico, puede el paciente estar con prediabetes, de repente con diabetes, de repente ya hipertenso, ya triglicéridos de repente por encima de 400, ya de repente un hígado graso todavía, una cirrosis incipiente por ahí, muchos, y agregado a ello estos cambios orgánicos clínicos, ¿no? Sumándose ello la apnea del sueño, posiblemente ya una alteración psicológica mucho más severa, ¿ok? Y pasamos al de muy alto, ¿no? Moderado o alto, y este es muy alto. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Permanece obeso el paciente, baja de peso, ¿no? Y ya de repente con algún riesgo cardiovascular y ya de repente con un evento primario, ¿no? Como se ve aquí, angina, infarto, ya tu procedimiento de repente, un bypass coronario, imagínense en ese estado de obesidad, ¿no? O de repente con diabético, ya una amputación mayor, una amputación menor, ¿no? De repente incluso ya con una enfermedad renal crónica como vemos, ¿no? En su mismo estado de obesidad que permanece. Bien, entonces, de acuerdo a este contexto, todas las sociedades americanas, europeas, latinas, empiezan a elaborar algoritmos. He puesto este de ejemplo, de hecho que hay varios, ¿no? Y todos con sus determinadas justificaciones, evidencias, sobre todo porque todo esto está, la medicina basada en evidencias y las evidencias en estudios, ¿no? Entonces, una guía, un algoritmo, ya contempla que lo que quiero demostrar aquí ya no es solamente cambio de estilo de vida, no come más fibra, haga ejercicio, como inicialmente se planteaba, ¿no? Ya se trató de avanzar un poco. Entonces se estadió, ¿no? IMC, miren, de 25, ya desde el sobrepeso, considerarlo, ¿no? Ya en una probable intervención. ¿Intervención en qué? Cambio de estilo de vida, como se ve aquí en todos. Vamos a empezar
IMC de 25 a 26, mire, si es que esta se suma a complicaciones, ya va cambiando. La vamos haciendo severa cuanto más se suman las comorbilidades, ¿no? Nivel después, vamos viendo si es que la terapia, ¿no? Con cambios de estilo de vida, vemos que eso no progresa, no cambia. Nuestro principal desafío aquí es que las comorbilidades se suban, pero en un estado permanente de obesidad, y es ahí donde debemos trabajar. Si yo reduzco de peso a este paciente obeso que ya ha adquirido una patología, una enfermedad crónica, puedo reducir su riesgo de complicarse por esa enfermedad. Entonces tengo que trabajar sobre ello. Si bien aquí ya voy abordando el tratamiento de la diabetes, hipertensión, pero no hago nada con la obesidad. Y aquí ese es el punto. Entonces voy haciendo intervenciones. Ya se han determinado el uso del tratamiento farmacológico. Miren lo que antes esto no se veía. Lo eso era solamente dieta y nada más, que eran los cambios de estilo de vida. Vista de la graduación que se ha hecho y la suma de estas enfermedades, de estos riesgos metabólicos, ya se puede hacer intervenciones ya apuntando directamente a la obesidad. Que si está en un grado leve, grado moderado, o incluso de repente revertir algún cuadro. ¿Sí? Incluso ya ha evolucionado en las guías, ya en las mismas guías dentro de su algoritmo, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Con sus diferentes abordajes, obviamente previa evaluación, esto siempre es personalizado, no es que la banda se hace a todos, ¿no? Y los bypasses a todos, eso tiene que ser por cada paciente, depende del riesgo, quienes urge a quienes no. No, definitivamente se empezó el tratamiento quirúrgico más en función de pacientes que a pesar del tratamiento no bajaban de peso, porque los productos tampoco es que te lleven al peso fitness, pero sí el fin era reducir su riesgo cardiovascular, que si ya tenía una hipertensión, ya tenía un IMC, aumentaba su peligro de morirse. Entonces urge bajarlo de peso porque eso se demostró que también reducía el riesgo de mortalidad de otras enfermedades. ¿Okay? Entonces, esto para mostrar que las guías actualmente ya contemplan todo. Cambio de estilo de vida, tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Bien, lo que vamos a tocar aquí es el tratamiento farmacológico. Ya el tratamiento de estilos de vida se personaliza de acuerdo a la actividad del paciente, cuál es su estilo de vida, es un trabajo sedentario, activo, y se va haciendo el cálculo calórico. De hecho, que en estos pacientes es el exceso lo que se tiene que controlar. Y una actividad física también personalizada. No es lo mismo indicarle, señor, vayas al gym, un paciente con una obesidad mórbida. Va a venir con una artrosis, vamos a acelerar su proceso de artrosis, va a venir con dolores musculares, desgarros, y realmente les ya sabiendo que tiene esta disfunción orgánica clínica. Tenemos que hacer progresivo y acomodar determinadas pautas de ejercicio controladas de poco tiempo, pero de moderada intensidad, ni siquiera de alta intensidad, ¿no? Todo tiene que ser gradual. Si yo voy viendo que el paciente ya está bajando 10% de su peso, voy incrementando y sumándole algún tipo de actividad, ¿no? Todo eso vigilado. Entonces aquí es ayudar al paciente al que definitivamente por el exceso de tejido adiposo y por la inflamación que les he mencionado, la señalización cambia. Pierde el control de saciedad. Hay una resistencia a la leptina en la cual el paciente no puede lograr la saciedad aún comiendo y llenándose. Puede tener un reflujo y todo y seguir con apetito. Y es ahí donde trabajan estos medicamentos. Controlamos ese apetito que acecha al paciente, que lo incomoda y que lo frustra para seguir la dieta regular que debe comer, ¿no? Sí, y no estar cargando más calorías. Han salido una serie de medicamentos para bien de ellos y de verdad que ha tenido muy buena respuesta. Y ya en el Perú lo tenemos. Bueno, empezando por este que ha demostrado en relación a otros dentro de su propio grupo, ¿no? De los receptores agonistas, de los receptores GLP-1, la mejor respuesta, ¿no? Una pérdida de peso de casi, si no me equivoco, un 20%, si no es un poco más. Pero acá en el Perú ya tenemos Sebactida, que también ha demostrado un efecto favorecedor, al igual que la liraglutida, también agonistas del GLP-1. Obviamente hacemos la evaluación previa al paciente
¿no? Les indicamos estos tratamientos tienen una vía subcutánea, muchas veces de sorpresa para el paciente, cómo me voy a colocar, pero se le explica, son inocuas, no duelen, fácil de aplicarse una sola vez al día, ¿no? Y está llegando pronto la de aplicación semanal, genial para ellos. Estos no necesitan una receta controlada del cual se emite, ¿no? Como drogas de cuidado, felizmente estos no. Pero miren los efectos, ¿no? Que a los pacientes se le tiene que explicar. Con el efecto de estos medicamentos logramos que el paciente controle saciedad, va a sentirse lleno. Y eso en el cerebro refleja el apetito realmente se controla. Ya no sienta hambre después de comer. ¿Bajo el efecto de qué? Va a haber un vaciamiento gástrico lento, extensión abdominal, sí, eso puede generar un poco de náuseas por el tiempo y el retardo de este vaciamiento, ¿no? Gas, la fermentación de los alimentos, eso puede generar un poco de gases, lo cual tiene que ser en una hora, de repente se retrasa en 2 o 3 horas. Y esa puede ser la molestia que el paciente al inicio siente hasta poco a poco hacer la adherencia, dado que el tratamiento de las dosis de estos productos es siempre en progreso, ¿no? Empezamos con dosis bajitas, aumentamos hasta llegar a la dosis máxima, que es 8, según la tolerabilidad del paciente. Los efectos secundarios, pues que más han mencionado, son náuseas, vómitos, no determinante, a veces ese cansancio, pero tolerable a la semana, ¿no? De que el paciente ya va por lo menos controlado. ¿Qué sucede a veces? Que el paciente ya no tengo apetito, no come, no come. Tampoco es el fin de que se pase todo el día sin comer, ¿no? Porque al momento que de repente se retrase un poco la aplicación, va a empezar a tener un apetito voraz. El cuerpo no está diseñado para perder peso drásticamente, o menos para ingestas muy hipocalóricas. Se activan los sistemas de contrarregulación de supervivencia, se puede llamar así, entonces va a empezar a activar estos mecanismos de no perder peso. Y ahí empieza este desbalance. Entonces se aplica, siguen sin comer y caben al resultado favorable. Bueno, y así hay otros productos que felizmente también ya tenemos en el país. Hay combinados, otros como monoterapia. Los combinados, por ejemplo, fentermina y topiramato, ¿no? Una combinación en la cual sí requiere de una receta controlada, especial, por tener un componente opioide, ¿no? Dosis también son progresivas, ha dado también muy buenos resultados, sobre todo en pacientes que tienen ese apetito de ansiedad, ¿no? Provocado por el estrés, más de fondo emocional. También, miren, otra combinación, naltrexona propio, ¿no? Que también tiene las mismas indicaciones, ¿no? De una dosis progresiva y viendo la tolerancia del paciente. Este sí, en relación al otro, ha tenido síntomas un poco más molestosos para el paciente, ¿no? Mareos, dolor de cabeza, que a veces nadie está tranquilo con un dolor de cabeza. Pienso que las náuseas han sido tolerables, pero ya una cefalea permanente, ya muchos pacientes a veces suspenden el tratamiento. Puede haber también aumento de la presión arterial, eso podría explicar de repente, en algunos casos también dolor de cabeza. Estos pacientes no pueden beber y a veces de repente bebe, ¿no? Y tienen efectos secundarios indeseables. Este otro producto, el cual ya está siendo menos usado y menos indicado por los colegas, que era el único recurso antes de esto, como los tratamientos habituales que se usaba ya en resistencia a la insulina, casi diabetes, la metformina, ¿no? Que ha sido un medicamento para bajar de peso, hablar de esto, ¿no? El orlistat tenía efectos realmente indeseables. Los pacientes eran incómodos porque referían tener mucha flatulencia, muchas veces incontinencia fecal, ¿no? Y incluso manchaban sus prendas y era incómodo, a veces no querían salir, permanecían en sus domicilios, faltas, y se sentían muy incómodos. Entonces, en vista de ello, ya con productos de mejor avanzada, ¿no? Ya no hay necesidad de repente continuar la indicación con este producto, por ejemplo, ¿no?
Y así, estos ya son monoterapias sólidas, ¿no? La benfetamina, dietilpropion, solitas, la que estamos en realidad mayor uso, de preferencia, se puede decir así, es la fentanil, ¿no? Producto que ha realmente demostrado más comodidad para el paciente, si bien hay algunos efectos bastante tolerables por el paciente. También requiere estar controlada, progresiva. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí para cerrar el capítulo de obesidad? No, doctora. ¿Lo posible? ¿O seguimos avanzando? Sí, doctora, seguimos avanzando. Siguiente capítulo, la dislipidemia. También otro aterrador estado en el cual también tiene consecuencias fatales, ¿no? Riesgos cardiovasculares. La elevación del colesterol LDL, puntualmente de la dislipidemia, el LDL, ¿no? Que es la encargada de formar esta placa aterosclerótica en las paredes de las arterias, como el sarro de la manguera. Si alguno ha visto una manguera, cómo se llena de sarro, la endurece, incluso parte la pared de la... Esto porque hay depósitos de grasa, colesterol, calcio, fibrina, y se forman, ¿no? Perdiendo la elasticidad de las arterias, haciendo que el flujo arterial tome presión para pasar a través de sus conductos que están endurecidos, ¿no? Dado que en el estado sano, pues estas elásticas, sangre pasa sin ningún problema. Imagínense si estas arterias son chiquitas, ¿no? Cerebro, corazón, infarta, ¿no? Un ACV y unas consecuencias fatales que son irreversibles. Aquí hay un pequeño dato estadístico, ¿no? Miren el 2015. Para el 2015 teníamos 17 millones de muertes por enfermedad cardiovascular, ¿no? Eso era ya el 31% de la población mundial, ¿no? Siempre a la cabeza, pues las cardiopatías coronarias. Miren al 2021. Esta es una estadística de Estados Unidos donde hay en el 2021 más de 20.5 millones de muertes. Hasta aquí normal. De esta cantidad de fallecidos, 800.000 por enfermedad cardiovascular. La primera causa de estas enfermedades cardiovasculares, la dislipidemia. Entonces, la dislipidemia se relaciona con la obesidad, sí, en la cual parte de todo, mejor dicho, todos sus componentes, tanto triglicéridos, HDL, colesterol, el LDL, pueden aumentar en alguna de sus fracciones o todas, ¿no? Contraponiendo a la disminución del HDL, ¿no? En relación a otras que aumentan. Se relaciona con aterogénesis, sí, por lo que acabamos de explicar, ¿no? Enfermedades vasculares, coronarias y periféricas, todo lado. Aterogénesis relacionado directamente al LDL, que es justo donde va a apuntar el tratamiento. También parte del componente del colesterol, el alto riesgo de pancreatitis por el aumento de triglicéridos. Y también relacionado con la estenosis hepática no. Vamos a revisar un poquito la fisiopatología, ¿sí? Rapidito. Nosotros tenemos de la dieta, ingresa el alimento al intestino, ¿sí? Y dentro del intestino, toda esta masa, que es predominantemente colesterol, se le va a sumar, viene con un componente de ácidos grasos, colesterol, fosfolípidos en el intestino, el cual se le va a sumar todo lo que es las apolipoproteínas, un grupo de apolipoproteínas con la finalidad de formar esta masa que encuentran aquí, que se llama kilomicrón. Este kilomicrón tiene una ruta por la linfa, con la finalidad de ir depurando, ¿no? Y después
Pasada la linfa, viene por los capilares. ¿Qué pasa en los capilares con el kilomicrón? Lo que sucede con los capilares, con el kilomicrón, aquí se activa una proteína, una enzima importante llamada la enzima lipoproteína lipasa. ¿Qué hace esta lipoproteína lipasa? Al kilomicrón lo degrada. Y lo degrada y degradando estos triglicéridos o estos componentes del kilomicrón, forma ácido graso libre. La va degradando. Entonces, este residuo de ácido graso libre va y lo guarda un poco en el músculo y otro poco en la grasa corporal. De esa manera va limpiando estos excesos. Lo que sobra, los remanentes del kilomicrón, va al hígado. Y en el hígado, otra vez se aglomeran más apolipoproteínas, liberando VLDL. Va a tratar de limpiar lo más que se puede estos excesos de colesterol. Esto es por una vía tranquila, sana, un individuo con una dieta balanceada, ¿no? Entonces, libera los VLDL y vuelven otra vez a los capilares. Vuelve a activar la enzima lipoproteína lipasa haciendo el mismo trabajo, degradando ácido graso libre, el cual va a seguir guardando tanto en la grasa como en el músculo. Como vemos acá tenemos dos vías, una vía exógena que viene directamente del intestino, que con los remanentes, a través de la vía endógena, vuelve a liberar colesterol, ¿sí? Los de baja densidad. Una vez liberado, vuelve a tener otro remanente, pero ya no serán kilomicrones porque estos venían del intestino. Y aquí es donde se genera el aumento de estos colesteroles LDL. Pero el cuerpo, a pesar de que se va llenando aquí de LDL, también tiene sus mecanismos de control, por los cuales se unen otros kilomicrones y lo va tratando de volver otra vez al hígado. Estos, para que vuelvan al hígado, se unen a unos receptores de LDL, las proteínas que están ahí circulando en la sangre, se unen a esos receptores y los vuelve a llevar al hígado, ¿sí? Asimismo, también hay un controlador, que es el PKSK9, ¿sí? Este tipo de enzima lo que hace es un controlador contrario, ¿no? Para no cargarnos tanto de colesterol, lo que hace es bloquea sus receptores para no seguir acumulando, ¿no? En los tejidos más colesterol. Miren cómo el cuerpo se va tratando de regular solo, ¿no? Y de esa manera controlamos tanto los receptores de colesterol del exceso de colesterol, ¿no? Porque estos en los tejidos, pues, van, como verán, a nivel de las arterias, para que se acumule, no forme esta placa ateromatosa. En resumen, tenemos la vía exógena, la vía endógena, sale en la vía endógena recién los LDLs, con sus receptores vuelven al hígado, ¿no? Y los controles hasta que si tengo demasiado colesterol en sangre, para proteger mi hígado voy a bloquear mis receptores a través de otras enzimas. Esto mirando, haciendo un zoom ya un poquito más profundo, pero es la misma explicación, ¿no? La que viene del intestino. Miren este kilomicrón formado por abundante triglicérido que viene de los alimentos, como si comiéramos mucho carbohidrato, ¿verdad? Se juntan, mire, cuanto más grande, las apolipoproteínas lo que hacen, ¿no? Transportarlo a los vasos sanguíneos por acción de la lipoproteína lipasa, libera ácidos grasos libres, de los cuales van a ser guardados ¿dónde? Tejido graso y, ¿no? Y el remanente volverá al hígado, ¿sí? Y aquí están, miren, las HDLs, que son también proteínas que están, ¿no? Produciéndose del hígado directamente con la finalidad de ir reduciendo o captando los excesos de también kilomicrones y derivando también ayuda a retornar al hígado todos los excesos de estos kilomicrones, manteniendo limpios, se puede decir, los vasos sanguíneos. Explicado todo ello, ya explicado la fisiopatología, la fuente, ¿no? Tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el valor? ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, una fórmula fácil que nos permite calcular el LDL, calcular. Si bien ahora ya en los exámenes de laboratorio lo tienen, pero a veces no viene completo. Entonces, ¿cómo puedo obtener por medio de una fórmula? Al colesterol total voy a dividir el triglicérido, que lo divido a sí mismo entre 5 y le sumo el colesterol bueno, ¿sí? La diferencia, obviamente, me marcará en los rangos establecidos el valor del LDL. Es otra forma de obtener el
valor del LDL, si es que no lo tienen. Si ustedes tienen un perfil donde no consiguen este resultado, es necesario tener este resultado para justamente apuntar mejor mi tratamiento. Si no, no tiene sentido. No solamente me va a venir con triglicérido alto y voy a tratar el triglicérido. Tengo que tener en cuenta este tipo de colesterol, ¿sí? Dado por toda la explicación, por los riesgos cardiovasculares muy fuertemente asociados con este tipo de colesterol. Bien, entonces hicieron y se demostró realmente en estudios, mire, desde cuánto, tantos estudios realizados a través de todos los tiempos, incluso hasta ahora, se demostró que cuanto más bajo tenía el colesterol LDL, mi riesgo cardiovascular disminuía, ¿no? Para ambas poblaciones, disminuía. Si lo tenía, mire, 60, mi riesgo era bajo. Si consideramos que un colesterol tenemos por debajo de 130, algunos estudios todavía incluso indican, si bien es bajo, pero todavía hay riesgo. Cuanto más bajo lo tenga, mejor será mi protección. Bueno, siendo así, entonces se decidió estadiar. ¿En función de qué? ¿Cómo voy a dar mi tratamiento? ¿Solo porque tiene un colesterol alto? No. Se decidió, al igual que la obesidad, darle una clasificación según riesgo. Y para eso se habilitaron scores, los scores. Y hay infinidad de scores de riesgos cardiovasculares, infinidad. Lo pueden bajar en cualquier aplicativo y cualquier score cardiovascular que ustedes usen es útil. ¿Qué me indica estos scores? Yo he tomado acá de ejemplo el, el Globo Risk, ¿no? Que es uno de los. Me gustó por la forma de su algoritmo, el cual lo pueden tener por Framingham, lo pueden tener por la OMS, ¿no? Diferentes, ¿sí? Cualquier score. ¿Qué me indica todo score? El riesgo el riesgo cardiovascular en porcentaje, ¿no? Mire, por ejemplo, yo tengo un riesgo bajo, calculo mi riesgo bajo con mi riesgo cardiovascular en leve, me indica que voy a tener menos del 10% de probabilidad de tener un evento cardiovascular bajo, bajo. Para lo cual mi tratamiento podría ser solamente cambios en el estilo de vida, consumo de fibra, ¿no? Actividad física, optimizar, ¿no? Mi objetivo sería tener riesgo aumenta un poco más, ¿sí? Aplicado el ¿escucha? Me desconectó. Ahora ¿Ya? sí, doctora. Sí, voy a reconectarme. A ver, un ratito, un ratito. Aquí. ¿Sale? Sí, ¿no? Voy a ubicarme en Sí, un mejor doctora. lugar. Ok, entonces estábamos en los riesgos moderados, ¿sí? En lo cual ya con esta elevación del riesgo cardiovascular que tengo, pues mis límites también del LDL van a ser menores. Lo llevaré a por debajo de 100. Pero si mi riesgo cardiovascular me llega a que tengo un riesgo muy alto, mire, mi probabilidad de un evento cardiovascular sube, miren, casi 30%. Estos pacientes ya tienen alguna comorbilidad ya, ¿no? Ya marcada, un diabético tipo 1, como lo ponen acá, un diabético tipo 2, ¿no?
de repente ya alguna enfermedad autoinmunitaria que va agravando el mismo estado, ¿no? Y una dislipidemia, pues me va a aumentar el peligro de que se muera por cualquiera de esas enfermedades que se agrave. Eso eleva y me lo pone más o menos 30% de riesgo cardiovascular. ¿Qué hago? Tengo que bajar todavía más mi LDL, el cual puedo llevar no solo a menos de 100, sino a menos de 70, ¿no? Hasta aquí, ya como ustedes verán, tanto en riesgo moderado como en riesgo alto, me indica, ¿no? Las estatinas. Tenemos como primera elección el uso de estatinas. Miren algo. Si con las estatinas indicadas no llego al valor objetivo, puedo agregarle ya en estos dos estadios ezetimiba, el cual va a potenciar el efecto de las estatinas. Felizmente a la fecha tenemos aquí ya en el Perú ezetimiba, sola y combinada con estatina. Realmente ha facilitado mucho nuestro trabajo porque ya solamente hacemos la receta y el paciente lo toma, ¿no? Ya no comprar aparte, como se hacía antes, no lo encontraba. Ahora felizmente ya tenemos esa gama de tratamientos al alcance, ¿sí? De muy alto riesgo pasamos a más alto riesgo, ¿no? Yo creo que aquí ya debió ser el grave, en el cual miren mi riesgo de mortalidad, 30-39%. Estos pacientes ya posiblemente han cursado ya muy cerca algún tipo de comorbilidad. Miren, dislipidemia, ya tienen proteinuria, ya algún grado de enfermedad renal, patologías que definitivamente le ponen casi en capilla de un riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces me obliga a bajar todavía aún más el límite de mi colesterol LDL, el cual lo puedo llevar hasta menos de 55. Entonces aquí también empiezo con estatinas. Como verán, todos los riesgos tienen que empezar con estatina, ¿sí? Y si no tengo el efecto o no llego a la meta esperada, puedo agregar ezetimiba. Y si aún con este ezetimiba no logro los objetivos esperados, puedo agregar ya medicamentos de avanzada que son los que bloquean los receptores de LDL. Y si ya tengo extremadamente alto mi riesgo, ya son pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, ya estamos frente a una posibilidad de un segundo infarto, ¿no? De repente ya el paciente con un bypass, un marcapaso, alguna amputación mayor, ¿no? Su riesgo de morir es más del 40%. Eso también va a mantener siempre mis metas en el control del colesterol, mi LDL por debajo de 55. Como verán también, arrancamos con estatinas, ¿no? De la misma manera, asociamos a ezetimiba o a estos medicamentos de avanzada que es los inhibidores de la PCSK9, ¿no? O también terminar usando los dos al mismo tiempo. Bien, aquí lo que vamos a, esto es parte de de los tratamientos, de las medidas, ¿no? En la cual resumimos, ¿no? Tanto las metas, ¿no? En riesgos bajos, ¿no? Ya con un riesgo cardiovascular menos del 10%, la meta, mi objetivo, mi tratamiento y un control anual, ¿no? Esto en un riesgo bajo, todas las medidas. En un riesgo moderado, ya sabemos que es el 10 al 19% de riesgo de morir. Miren aquí, mis metas son más bajas, menos de 100, y ya aparte de las modificaciones de estilo de vida, ya puedo agregar estatinas, además de ezetimiba de ser necesario cuando no llegue a las metas. En un riesgo moderado, repitiendo, ¿no? Un poco ya más específico por cada caso, ¿no? En el cual ya mi riesgo de morir es del 20-29%, miren, mis objetivos más bajos, menos de 70, mis estilos de vida, definitivamente al cual voy a sumar también estatinas y ezetimiba. Y en el riesgo muy alto, y esto hablando en la intensidad de las dosis, cada riesgo va aumentando de una intensidad leve de estatinas a más, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita para ver la intensidad de las estatinas. En riesgos muy alto igualito, 39% de riesgo cardiovascular, mis metas por debajo de 55. Aparte de la modificación de los estilos de vida, ¿no? Voy a intensificar más. A eso le llaman estatinas de alta intensidad, ¿no? Además, puedo agregar ezetimiba y o también los inhibidores de la PCSK9. Y estos son los riesgos muy altos.
acá, en los riesgos muy altos, en los cuales ya mis valores siempre por debajo de 55, en los cuales ya tengo que usar también mantener mis estatinas de alta intensidad y hacer ya un tratamiento múltiple farmacológico. Entonces, ¿a qué llamamos la intensidad de la estatina según el riesgo? ¿No? Los medicamentos, las estatinas que se han hecho incluso en los estudios, ¿no? A la cabeza la atorvastatina, ¿no? Y seguido de la rosuvastatina. Después con los otros no hay muchos estudios, ¿no? En reportes sí, pero los estudios más importantes están hechos en primer lugar con la atorvastatina y algunos con la rosuvastatina. Entonces aquí radica, una es mejor molécula que la otra, pero los estudios lo han demostrado determinantemente con la atorvastatina. Entonces miren la intensidad. Baja, aquí está la atorvastatina. Rango de dosis va desde 10 hasta 80 miligramos, ¿no? Moderada, que sería la baja, de 10, 8, 10, 20, miren, podemos subir hasta 20 miligramos de moderada intensidad y hasta 80 de alta densidad, la atorvastatina. Hay dosis de 40, pero tendríamos que usar simplemente el doble de la dosis. De igual manera con la rosuvastatina, el cual en la práctica diaria demuestra mejor respuesta que la misma atorvastatina, ¿no? Y sus dosis de intensidad también, miren, de 5 hasta 40, dosis diarias de 10, puede llegar hasta 10, 20, hemos dado rosuvastatina hasta 40 miligramos por noche, ¿no? Por día. Eso es con respecto al LDL, ¿no? Las dosis van siendo mayores, mayores. Y respecto a los fibratos que se relacionan más con los triglicéridos, pero miren lo que dicen las guías. Si yo tengo un triglicérido entre 200 y 500, miren, mi primera elección, estatina. Si no hay respuesta, le sumo recién los fibratos. Ya con triglicéridos marcados de más de 500, puedo usar estatinas como primera elección y si persisten más de 500, miren, sumarle los fibratos también. Pero si ya los tengo altos, entonces puedo sumarle directamente fibratos más omegas, las capsulitas de omega 3. También le puedo adicionar, ¿no? Bueno, y como conclusión, entonces, importante para el tratamiento de la dislipidemia, tengo que estimar el riesgo cardiovascular, ¿sí? De esta manera vamos a identificar la intensidad en el tratamiento, ¿sí? Las estatinas y los hábitos saludables son determinantes. No solamente es porque tome el medicamento y bueno, siga tomando, siga fumando, no funciona así. Con tu estatina de 80 igualito te va a infartar, ¿no? La obesidad constituye un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, las cuales se asocian, miren, mortalidad, no se olviden, mortalidad. Por eso no esperen que tengan una obesidad mórbida, lo vean en sobrepeso, obesidad de primer grado, ya tome la pauta, indíquenle que haga dieta mínimo, advertirle, avisarle, ya se ha hecho bastante, ¿no? Ya la obesidad, igual que ya el tema anterior, ¿no? Se condiciona como una enfermedad inflamatoria de bajo riesgo crónico. Eso es lo que si dejamos, si esto se vuelve crónico. Es por eso que incluso estos pacientes en esta condición crónica de inflamación, ¿no han visto? Tienen facilidad de hacer celulitis. Un pequeño golpe y se hacen una celulitis. De hecho, que seguro lo han visto, ¿no? Es por eso que esta fragilidad en el COVID, por la alteración de esta inmunidad, si su propia inmunidad contra su propio estado de inflamación baja no hubo respuesta superior, hay esta disfunción también en su respuesta a humanidad, a la inmunidad. Sobre todo estas interleuquinas que intervienen en el control, ¿no? De, interleuquinas, si más no recuerdo, es la interleuquinas, no, los linfocitos T reguladores y el otro tipo de linfocitos CD4. Este tipo de linfocitos no aumenta. Esto hace que el paciente gordito tenga una neumonía, aumente su riesgo de mortalidad, como lo demostraron también en los mismos estudios, ¿no? Su inmunidad deficiente. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención. Y ahora sí, no voy a apagar mi computadora, está con buena batería. Llanas a sus preguntas, chicos.
Doctora, Doctora, ¿quedó claro? Sí, doctora, disculpe, ¿podría repetir la parte de en qué momento usar los vibratos? ya, claro, claro que sí. Aquí, ¿no? Si tenemos Doctora, disculpe, viene, se le escucha pero si viene, entrecortado. si ustedes son pacientes, ay, 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 ya, me voy a mover, me voy a mover. Estoy en una zona que es un poco inestable. Mira. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Ahora, Sí, doctora. ok. Sí, doctora. ¿No? Justo les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde encontramos alto triglicérido, ¿no? Todo lo que es carbohidratos. Si un paciente venía tomando gaseosas toda la semana, les voy a poner ejemplos reales. Gaseosa toda la semana. Otros que toman su jugo, su surtido toda la semana. En una semana puedo llegar a tener 300 de triglicéridos, así rapidito, solamente en esa semana. Pero si lo corta, en 3 4 días también reduce los triglicéridos. Se ha visto que en valores entre 250, algunas guías ponen 300, ¿no? Otros más cuidadosos le han puesto 200. Por encima de ello, recién dan tratamiento. Solamente estoy hablando de triglicéridos, nada más. Ya si está por encima de esto, me aseguro de darle el tratamiento que corresponde. Y ahí talla esto, ¿no? El cual es iniciar con estatinas, ¿sí? Y posteriormente, si aún con estatinas no llego al valor esperado, a la meta, entonces le agrego recién los fibratos. O si estos están mayores de 500. Ustedes saben que guías es guía, ya felizmente nos marca la pauta, pero no significa que siempre hagamos tal cual. Esto no significa que tampoco la sigan, sino que hay pacientes que, por ejemplo, viene 200, viene 300, le dan tratamiento, baja, vuelve a venir con 300, mire señor, haga su dieta, o vuelve a venir con 300, ya pues, entonces, viendo el historial del paciente, es conveniente darle un tratamiento, ¿ya? Y cuando ya tenemos triglicéridos ya más de 500, claro está que tenemos que ya iniciar con los fibratos, ¿no? Y muchas veces agregado a omegas. En realidad ya no hay más variedad para tratar unos triglicéridos altos. La sospecha sería que eso ya sea una condición genética, cuando ya sobrepasan los 1000. Entonces, de 200 para abajo, revisen lo que comió. Corrigen, vuelven a controlar un mes y va a reducir, si es que el paciente cumplió. Sin embargo, si viene más de 200, le viene 220, al siguiente mes le viene 300, tratamiento, tratamiento, no hay duda. Empiecen con estatinas, si no llega a la meta al mes, le agregan al fibrato. Doctora, una consulta. Sí, Eh, Pasa que cuando hay consumo de, o bueno, ¿por cuánto tiempo se debe consumir altas dosis de atorvastatina, no? Si fuera el caso del paciente que se le tiene que agregar la dosis. Porque tengo entendido que la atorvastatina o las estatinas no en sí, por ejemplo, generan hiperglicemia. Y muchos de los pacientes que vienen con colesterol alto, ¿no? O triglicéridos altos también suelen ser diabéticos por tener una mala dieta. ya. Buena pregunta. Ha habido estudios que han efectivamente asociaron a una hiperglicemia. Sí, ha habido asociación. Pero esta asociación recién se ha visto en pacientes con largo tiempo de tratamiento. ¿Y cuánto hablo de largo tiempo de tratamiento? Más de 10 años. Ahora, si ustedes tienen un paciente con un riesgo cardiovascular de 20, 40%, si no le das porque le va a dar una hiperglicemia de aquí a 10 años, se va a morir por el infarto, ¿sí? Considerando estos pacientes de riesgo. Igual se lo va a llevar, va a infartar. Entonces, ahí hay que buscar el riesgo-beneficio. Ahora, estos estudios también no han sido así si no hubiese salido la alarma, ¿no? ¿De que ha habido asociación? Sí, tampoco era hiperglicemia, en algunos sí lo demostraron que era hiperglicemia, no necesariamente la condición de diabetes,
Es en pacientes prediabéticos, si es que se identificó estos pacientes en estados con alteraciones de hiperglicemia, tal vez evolucionó a ello, ¿no? Pero sí, sí, no puedo negar eso, que ha habido una asociación con hiperglicemia, sí. Riesgo de diabetes, sí, pero en tiempo largo, en 10 años. Entonces, considero de que si tengo un paciente con alto riesgo cardiovascular, aunque pueda ir yo variando la dosis, le empiezo con 80, le puedo bajar a 40, la dosis que me llegue a la meta de mi control del LDL, yo lo mantengo. Si es menos y con dieta lo cubrió, vuelves a hacer un control sin tratamiento y te viene bien, bueno, pues definitivamente lo solucionó. Pero en los pacientes con riesgo cardiovascular ya marcados, muchas veces el tratamiento sí es permanente. Depende del factor de riesgo cardiovascular. Creo que ahí radica realmente la importancia de cuánto vas a sostener el tratamiento en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta?